Es un tema que, desde luego, tiene una importancia sobresaliente. En el caso particular de México, México ha adoptado con mucho entusiasmo el tema y, desde luego, mucho de lo que ha inspirado los modelos de modernización del Servicio Meteorológico Nacional están basados en este tema de los servicios climáticos. Para aprovechar de la mejor manera posible nuestro tiempo, yo quisiera introducir a nuestros panelistas el día de hoy. Es el señor Amir Delju. Él es un científico, él es el Senior Scientific Coordinator en Clima y Agua, del Departamento de Clima y Agua de la Organización Meteorológica Mundial. Es un experto en el área de climatología y evaluación de impacto por cambio climático por parte de la misma Organización Meteorológica Mundial. Y el día de hoy está con nosotros para presentarnos la perspectiva amplia de lo que son los servicios climáticos. Y por otro lado, tengo el honor de compartir la mesa con la doctora Valentina Davidova, que es la gerente de climatología, de meteorología y climatología del Servicio Meteorológico Nacional, y a quien le hemos pedido nos ofrezca una perspectiva de los retos para la implementación de los servicios climáticos en los servicios meteorológicos nacionales. Sin más, le pediría al doctor Amir Delju que iniciara con la primera parte de su exposición. Yeah, here is more comfortable. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank the government of Mexico and CONAGUA for organizing this meeting and also offering this opportunity to WMO. I would also like to apologize on behalf of Mr. Michel Jarreau, Secretary General of WMO, who couldn't attend this meeting personally. He had other commitments right now in Moon Palace, busy with press conferences. So I start my presentation, which I will explain the role of WMO and National Hydrometeorological Services in adaptation to climate change. Okay, is it okay now? Thank you. Next slide, please. Yes, actually, WMO's climate change activities are structured around three main pillars: science and monitoring, awareness and capacity building, and enhanced partnership. Under science and monitoring, our core activity is observation, systematic observation for climate change. Then we interpret the data, observed data, to produce predictions and climate change projections based on greenhouse gas scenarios. Also, we develop climate models to improve the predictions and reduce uncertainties. For awareness raising and capacity building, we normally organize technical workshops, training seminars. We develop a lot of technical guide notes and documents for different scopes of users. And we try to develop our partnerships within the UN system, with governments, and also with private sector. Next slide, please. You can find that how observation network is huge, and in terms of budget and expertise, it's a demanding challenge for all countries, for all national meteorological services to sustain this network. In red areas or orange colors, you can find that how the network is deteriorating. They are data scarce areas in the world that significantly affect on the quality of climate change projections. If there were such stations in blank areas, today we would have much better climate change prediction and projections with much less uncertainty. Currently, around 10,000 stations are operating, surface stations in the world, around 2,000 operator stations, a lot of ships, even commercial ships in the oceans which carry instruments
a huge network of satellites, which are still increasing at rapid pace. Could you please change the slide? One of our regular services for all regions and countries is regional climate outlook forums, which are held every 6 months in every region, including your region. We try to bring together producers of climate prediction, user sectors from government, private sector, those who come from climate-sensitive sectors. We brief them on at least seasonal or interannual climate prediction and try to give them unbiased scientific facts and information in order to help them to adjust themselves, their services and products to changes and variability and fluctuation of the climate. In your region, a big support normally comes from NOAA, the USA. Next slide, please. These are the global producing centers, which are around 21. And we try to streamline the information from global centers to regional and national level. But this is also a big challenge because a global product is quite different what needed at national and even local level. It needs a lot of effort to downscale the information into local levels to adjust it to their requirement, which is a challenge especially for developing and least developed countries. Next slide, please. I would like to talk a little bit about a recent, not recent, one of those UNFCCC programs which was approved in 2006. It is called Nairobi Work Program on Impacts, Vulnerability and Adaptation to Climate Change. From our point of view, this is one of the most comprehensive programs so far adopted for adaptation. It has 9 areas of activities, and because of efforts made by delegates from National Hydrometeorological Services who attended COP sessions, today we have at least 6 areas directly relevant to these MET services. These areas are methods and tools, climate data and observation, climate modeling, scenarios and downscaling, climate-related risks and extreme events, adaptation planning and practices, research and delivery of improved climate products. Next slide, please. In the beginning, when Nairobi Work Program on Impacts and Adaptation was being negotiated, it was a challenge for us really to understand what can be the niche, the main role of WMO in terms of adaptation. So we tried to have some exploration to find out our real core activities. That time, we came up with some potentials we had, like provision of expert advice, technical guidelines and inputs for different sectors like water, agriculture, health, energy, tourism. Then our workshops and training seminars that we organized all were in direct relevance to efforts for adaptation. However, we needed to have more details to understand what are the differences between national hydrometeorological services in different countries and regions, what are the comparative advantages, what are the gaps. So one of the papers, next slide please, we developed, on the right you can see it's a concept paper in 2006. We submitted that to UNFCCC, and it improved a lot the understanding of delegations from parties. We have very few meteorologists or climatologists included in the composition of delegations to COP. So documents like that, written in simple language, not technical, could give a valid information and broaden their mind about the capability of meteorological services. The left one, the publication Climate Information for Adaptation and Development, we submitted that to COP13 in Bali. So
fortunately, it was the time Bali Action Plan was being approved. Delegates also could refer to such complementary materials to understand better. Next slide, please. So these are other examples of publications that we produced. They are all available on WMO webpage. If you want, then I can give you the web address. You refer, download, and use them. Next slide, please. Yes. While we were developing our activities under adaptation and exploring the more potentials and options, we made available an online questionnaire in 2008 to find out what can be not only technical but public policy advice role of meteorological services. Most governments don't have full recognition of such potentials. So by this questionnaire, we tried really to find out how much they are involved in mitigation, how much adaptation, how their scientific and technical products like climate prediction are used in decision-making process at national level, at local level. How much meteorological services give priority to adaptation activities, how much they can add value to raw data. This is very important because these services are not created only to observe. Everybody can do with simple training. Then how we can ensure that the data has high quality, it won't give wrong prediction or output, how it can be value added to produce something more important for policymakers to be understood well by the public. Next slide, please. The questionnaire also helped us identify the gaps and needs, then also to explore the limiting factors that we could address at later stage. They could be hardware, software, expertise by staff. Then what efforts will be needed to enhance the role of NMHSs at government level. Next slide, please. The result of the questionnaire has just been published, and we have brought that to COP16, and it will be distributed in WMO exhibition booths. Also is accessible on the web. It's the technical document that provides kind of analysis report on the core areas that NMHSs can offer to the governments, then in what areas they need to improve, in what regions they are well advanced, in what regions they are not. Next slide, please. One of the findings showed that natural disaster mitigation is the core area that meteorological services are contributing under adaptation. Then the second is water. The third was agriculture. Why? Because meteorology and climatology is well understood and absorbed in these sectors. However, we have noted that in other sectors like climate and health, it is not well understood. It's a challenge really to convince health practitioners that climate is also an important factor that impacts society. Next slide, please. In terms of partnership, the questionnaire, through the questionnaire, we noted that the type of partnership is quite different in developing countries and developed countries. In developed countries, it is much more streamlined, and it is direct interaction between governments, university, and private sector. A good example is IRI. Of course, it is for the second item, which is for developing countries.
They need, in developing countries, we noted that they need an intermediary body to interact and facilitate interaction between government, universities, and private sector. A good example for this is IRI, Institute for Research and Climate Services for Society, established jointly between NOAA and British Columbia University. This is a good example. If there is no interaction between government and university or Met Service, of course this is not the case for USA, but it was established. It serves African countries, LDCs, and improves interaction between all potential bodies that can add value to observed data, to climate products like prediction. Next slide, please. Again, we noted that in terms of partnership, supply and demand plays a very important role. The supplier should know what are the emerging demands, what strategic questions should be answered quickly and immediately. Then they should identify sensitive sectors in their own region, within their own country, within their own province. So these are what NMHSs are required to enhance their role. If they can provide such correct answers to those quick questions, then policymakers will be able to make use of it. It should be interpreted, tailored into the language of each sector. We just produce climate prediction, give the probabilities in percentage to all sectors in one language, in one format. It is discouraging to them. So there are great potentials really to improve this process, the interaction between supplier and the demand sector. Next slide, please. We have noted that most national hydrometeorological services in the world are the only sources of observation and provision of prediction. That's all they provide. Very few of them through strategic partnership with other sectors, with universities, with government in wider sense, turn the data to knowledge and then to wisdom. This is the level on the pyramid you can see from vulnerability assessment and adaptation. It is the place that picks the interest of policymakers. Then they can really make use of those products in their decision-making processes. Next slide, please. Well, I would like to have a quick flashback to 1979 because it was the starting point for WMO's climate activities. In 1979, WMO organized the first climate conference. The outcome was World Climate Program, which is still operating after 3 decades. The program has 4 components on data, climate data, on climate prediction, climate research, and impact and response strategies. In 1990, when we realized that things are changing in the world and there is much interest and attention toward climate change, WMO organized the second World Climate Conference. It had 2 big outcomes. Just 2 years before the second climate conference, WMO and UNEP jointly established Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. And when in 1990 they had organized the second climate conference, they realized that United Nations needs a body to consider, to discuss the assessments of climate change. That's why an international negotiating committee was established that year under the United Nations General Assembly. WMO contributed a lot, expertise, knowledge. Then
UNFCCC took effect in 1992. Another outcome was Global Climate Observing System, GCAS, which is the WMO-sponsored body responsible for systematic observation, regularly reports to SBSTA, and keeps parties informed of the situation of observation network in the world. They have developed 44 essential climate variables. These are really core areas for climate change negotiations, which are rooted in the science. But most negotiators, those who come from politics, political sector, they don't know about the background, the role of science. It is not very visible, but it plays a very important role. Last year, next slide, WMO organized World Climate Conference 3, and in cooperation with other UN agencies, the main outcome was global climate services, global framework. Next slide, please. Next slide, please. Yeah. The main result of that conference, World Climate Conference 3, was global framework for climate services. The areas that I mentioned, how we can improve partnership, how we can add to the value of data, how we can serve better vulnerable sectors, vulnerable regions, are all within this framework. We have now submitted this proposal to parties, to UNFCCC, and it is mentioned in some documents as a potential action plan for adaptation. This framework has the capability to set policy framework, technology and practices, mainstream climate science into decision-making process, and also provides better climate risk management. We have developed a comprehensive brochure on that. You can access on WMO webpage to this brochure and review it. Next slide, please. The framework has 5 components. As you see, capacity building, especially in developing countries and LDCs, is one of the major areas within the framework. And climate user interface program is a new component which we have added to already existing traditional mode of operation we had since 1979. Next slide, please. Again, on this slide, you can see that there is a two-way dialogue between observation, prediction, and user sectors. In the past, those who were in observation sector didn't know what are the real feedback from prediction sector, and similarly from the users. Next slide. Again, one of the advantages of this framework is that it can significantly improve the flow of information from global producing centers to regional application centers and to user sectors at national and local level. Currently, users at local level don't have direct access. The broken line are the gaps, current gaps, that the framework will improve in the future. Next slide, please. So, the whole practice and operation of climate program, at least in 3 decades, through that program, we have learned that there are a number of comparative advantages that national hydrometeorological services can offer. Most prominently, prediction, management of extreme events, drought, flood, malaria outbreaks, and other areas. Support to climate-sensitive sectors for decision-making, like irrigation, crop vulnerability, wildfire. Provision of climate scenarios and projections with less uncertainty. Then
awareness raising among policymakers and the media, potential for participation in interdisciplinary areas. This is very important. Right now, there is no direct linkage between climate science and socioeconomic sciences. Their data sets are quite different, so there is no defined universal methodology how to absorb climate data into different sectors, like forced migration, like how it affects different sectors of economy. These are what policymakers need. So NMHSs, I don't say directly, but through partnership, interdisciplinary projects, they can play their own role. Next slide, please. The gaps that we have realized in provision of services is so many. There is a lot to improve. Failure in provision of customized sector-specific services, inadequacy of climate information at local scale, inadequacy of human resources, especially in developing and least developed countries, limited dissemination of climate change information to rural communities, difficulty of general public in interpreting probabilistic forecasts. So the conclusion, I want to reduce my slides, 2 are remaining. My conclusion is that National Hydrometeorological Services should be among solution providers where there is a need for information in multiplicity of specific climate, environment, and socioeconomic settings. A large part of climate problem solution comes from the creation and timely diffusion of advocacy and knowledge. And last slide is, again, conclusion. How we can improve our information, prediction, and products to take proactive strategies. To be proactive is very important. Take action in advance, not after. Climate adaptation and climate-related risks management require multidisciplinary collaborations, as I mentioned before. Then we have noted that global framework for climate services, which is the outcome of Climate Conference 3, has great potentials to improve all these processes and help for better decision making. Thank you very much. Muchísimas gracias. Inmediatamente pasamos con la doctora Davidova, por favor. Bueno, muchas gracias por su invitación. Es prácticamente un honor estar aquí y probablemente lo que voy a comentar de alguna manera volverá a repetirse lo que ustedes acaban de escuchar en la presentación del doctor Amir. Sin embargo, hablando sobre los retos y dificultades que enfrentan los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales al prestar los servicios climáticos, me gustaría resaltar o empezar por las dificultades. Una de las dificultades que hemos encontrado dentro de la colaboración en los países iberoamericanos, muy particularmente el conjunto regional de Centroamérica, y que todavía fue discutido muy ampliamente en la última reunión que tuvimos en Busan, en el Centro de Proyección Climática o el Centro Climático del Asia Pacific Economic Asociación Económica, fue que la demanda de servicios climatológicos del día de hoy es mucho mayor que la capacidad de respuesta que brindan los servicios meteorológicos e hidrológicos, sobre todo en países en desarrollo. ¿Qué significa? Significa que existe una demanda no solamente de un pronóstico climatológico, sino ahora múltiples sectores económicos, de seguridad nacional, de seguridad en sí, protección civil, requieren servicios climáticos, pero muy aplicados a las necesidades de estos sectores. Y desafortunadamente,
no se los brindan los servicios meteorológicos nacionales, en su mayoría en los países iberoamericanos. Además, existe un grave problema. Para brindar estos servicios, igual como los servicios climáticos en general, se requiere una muy buena base de información climática. Sin embargo, en los países iberoamericanos, hasta la fecha, existen una gran falta de programas especiales que establezcan y aseguran el control de calidad climatológicos, así como permanencia de control de calidad de estos datos, tanto que se llegan o se reciben a tiempo real como archivos climatológicos de información climatológica generada desde el primer día de nacimiento de redes climatológicos en estos lugares. Además, existe otro problema muy serio que ya resaltó y subrayó varias veces el doctor Amir. Falta, inclusive ausencia total, de personal calificado o profesionista, es decir, meteorólogos y muy en especial climatólogos formados. Solamente él dijo en forma muy diplomática, digamos, personal inadecuado que atiende los servicios climáticos en estos países. La que sigue, por favor. Esta falta o inexistencia de personal calificado o sin el perfil adecuado genera servicios climáticos improvisados. Es decir, probablemente productos que ni siquiera tienen sustento con metodologías científicamente aprobadas. Es decir, que no siempre responden a los estándares o metodologías científicas seguidas por la comunidad internacional y por las guías y recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial, muy en particular. Además, es muy importante también resaltar las dificultades que enfrentamos para brindar estos servicios, relacionado con la infraestructura insuficiente, inclusive inexistente, para impulsar modelación climática en servicios nacionales. A esto yo quisiera añadir o todavía regresar al comentario previo del doctor Amir, quien resaltó la importancia en monitoreo permanente de información climática. Estamos hablando de las redes climatológicas, no redes aplicadas en hidrología, etcétera, sino la red climatológica, que tiene sus propias especificaciones, estándares, recomendaciones, tanto en su distribución espacial como en tiempos de medición, y que puede ser totalmente diferente de la red agroclimatológica o hidrológica. Y esto hay que entender y hay que implementar y soportar, pero no por un periodo corto, sino redes climatológicas deben asegurar un tiempo de vida muy larga, mínimo 100 años. Si nosotros queremos hablar sobre estudio de variabilidad climática y posibles cambios climáticos, tendencia de cambio climático en un lugar determinado y sobre todo generar estrategias de la adaptación al cambio climático, porque para poder adaptarnos a mediano y largo plazo, necesitamos conocer qué pasó mínimo a lo largo del siglo pasado para entender lo que nos puede esperar a futuro. Es decir, para poder adaptarnos al cambio climático, debemos aprender a adaptarnos a la variabilidad climática natural de cada país, de cada región, que es absolutamente diferente en los países como, por ejemplo, en México. México tiene una enorme extensión en variabilidad climática. Estamos en latitudes entre trópicos a subtrópicos, con 2 líneas costeras que aseguran la vulnerabilidad de nuestro país ante la actividad ciclónica del Atlántico, el Caribe y del Pacífico, que tiene sus patrones, que tiene sus periodos de actividad. Es decir,
Para poder adaptarnos al cambio climático, necesitamos conocer muy bien la variabilidad climática. Para conocerla, necesitamos mantener nuestras redes de observación y asegurar su vida larga con una excelente calidad de información que generan estas. Y otro punto muy común entre los países iberoamericanos es la capacitación y actualización totalmente insuficiente del personal dentro de los servicios meteorológicos nacionales en implementación de nuevas herramientas para generar servicios climáticos aplicados en respuesta a demandas sectoriales. Existen muchas metodologías, muchas herramientas, lo comentó doctor Amir hace poquito, pero necesitamos responsabilizarnos de implementar en nuestros servicios meteorológicos, tener capacidad para esto. ¿Cómo? Primero, teniendo especialistas capacitados para su implementación y además legalidad de asegurar el cumplimiento de la implementación de estas nuevas herramientas. Es decir, no es solamente cuestión técnica, ahora necesitamos soporte de ley para asegurar implementación de estas herramientas y metodologías en los servicios meteorológicos nacionales y asegurar el servicio climático así como lo pide el usuario final. Finalmente, ¿cuáles son los retos a los cuales estamos enfrentando? Y dentro de múltiples retos que fueron mencionados con países representantes en diferentes regiones, se solicita instalar y o consolidar un centro internacional o consorcios nacionales para la formación en especialistas en meteorología y muy especial en climatología, predicción climática y modelación del clima. Por ahora, los países iberoamericanos, Sudamérica, México, Centroamérica, cuentan con 2 centros de idioma español, que está en España, propiamente en Madrid, y que está en Costa Rica, en donde podemos formar muy buenos meteorólogos operativos, con una formación básica también en conceptos de climatología. Pero para ir más allá y brindar servicios climáticos necesarios, necesitamos más formación, mucho más especializada. Otro punto de importancia es asegurar la metodología y continuidad de los programas de control de calidad de datos, tanto a tiempo real como archivos climatológicos históricos. De repente tenemos programas que empiezan esto, sin embargo, ya que son muy a largo tiempo, a veces estos están cortados cuando llega el cambio de la política o de la gobernabilidad en uno o en el otro país. Por otra parte, también se requiere consolidar y asegurar la infraestructura de las redes climatológicas de referencia a largo plazo. Lo que yo les mencioné hace poco. ¿Por qué? Porque ustedes vieron, es ladrillo básico para iniciar cualquier servicio climático, la información disponible y de alta calidad. Finalmente, estamos llegando a determinar sobre el desarrollo de habilidades para realizar la predicción climática estacional y otros servicios climáticos aplicados como hidroclimatología, agroclimatología, ecoclimatología, de acuerdo a la metodología científica seguida por la comunidad internacional y propia determinado por la Organización Meteorológica Mundial. Desarrollar habilidades para comunicar la información climática a los usuarios finales no especializados, no técnicos, que no conocen qué es climatología física, como son prensa, agencias agropecuarias, agencias aseguradoras, empresas privadas, protección civil, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos aprender a comunicar esta información altamente técnica para que la entienda cualquier tomador de decisiones y podrá aplicar en su toma de decisiones. Finalmente, se requiere instalar la infraestructura necesaria para impulsar modelación y predicción climática a escala nacional y regional. Garantizar la realización de proyectos a largo plazo, es decir, que no dependen de la duración de la administración y o
gobiernos en el poder, que puede cambiarse cada 4, cada 6 años. Sin embargo, nuestros programas, sobre todo programas de estudio de variabilidad climática y adaptación a variabilidad climática y cambio climático, requiere más de 20, 30, 40, 50 y hasta 100 años, de acuerdo a los escenarios que promueve el panel intergubernamental de cambio climático. Finalmente, aquí les quisiera dar algunos ejemplos que pues implementa el Servicio Meteorológico Nacional de México como nuestra propia experiencia en una investigación o estudio sobre problemas encontrados, huecos que tenemos que llenar y qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, sí, nosotros entendemos muy bien que la información como la presentamos quizás es demasiado técnica. Necesitamos mejorar muchísimo la comunicación con el usuario final. Necesitamos buscar un programa de formación de verdaderos especialistas, especialistas formados en meteorología y climatología. Y finalmente, tenemos que buscar cómo nosotros aseguramos nuestras redes de medición, red de referencia climatológica y además de ahí ir hacia pronóstico climático y brindar servicios aplicados o servicios climáticos aplicados para diferentes usuarios que lo demandan. Para todo esto existe un programa que implementa la creación del Instituto Mexicano de Predicción Climática, que se basó en creación de un consorcio entre las mejores instituciones de la investigación, tales como Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, CICES, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otros grupos de investigadores y científicos más reconocidos del país. Pero este consorcio va a utilizar la información climática, por lo que se requiere para consolidar nuestra red de referencia climática, asegurar calidad de estos y de ahí pasar al desarrollo de los pronósticos climáticos dinámicos, híbridos y finalmente brindar todos los servicios que demanda el usuario final. Por razones del tiempo me gustaría acortar, digamos, mi presentación en esto. Y lo que yo les presenté quizás son los puntos más globales, porque tanto dificultades como retos van mucho más allá de lo que alcancé a comentar el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctora Davidova. Yo quisiera terminar esta mesa con una presentación muy breve sobre una de las estrategias regionales más importantes en términos de mejorar las capacidades de los servicios meteorológicos e hidrológicos a nivel regional. Básicamente, hablarles un poco, la que sigue, por favor, sobre el tema de la Conferencia Iberoamericana para los Servicios Climáticos, para Iberoamericana de Meteorología e Hidrología. Esta es una estrategia que fue, la que sigue, por favor, que tiene como objetivo fundamental el poder establecer una plataforma de cooperación entre los diferentes países de la región iberoamericana y que permita en un instante dado construir capacidades y construir este intercambio que es tan importante para la implementación de estos servicios. La que sigue, por favor. Alrededor de 22 países integramos esta red, este consorcio, que actualmente ha tenido una vida activa ya de varios años. La que sigue, por favor. Tenemos hasta ahorita 8 reuniones. La última reunión acaba de pasar hace unos días en Santiago de Chile, y en la cual a lo largo de este tiempo se ha podido ir conformando una plataforma, una estrategia, la que sigue, por favor, muy activa. La que sigue, por favor. Básicamente en tres planos, que es el desarrollo institucional, la capacitación y formación y la consolidación de la gestión operativa de los servicios meteorológicos e hidrológicos. La que sigue, por favor. Básicamente comentar que en la última reunión de Santiago, fue una reunión muy intensa, sobre todo por la importancia que tiene el tema de los servicios climáticos en las discusiones de adaptación. En esta última reunión de Chile acordamos, entre otras cosas, la que sigue, por favor.
La que sigue, acordamos continuar con este programa de capacitación que, como pueden ver ustedes, es muy intenso. Se han creado alrededor de 35 cursos en la región para temas muy importantes que van desde la meteorología operativa hasta la administración y la gestión de los servicios meteorológicos. Hemos capacitado alrededor de 850 alumnos en toda la región desde el 2004 que empezamos con esta estrategia. La que sigue, por favor. En Chile, como decía, acordamos una serie de instrumentos que van fundamentalmente hacia el reforzamiento de los servicios meteorológicos, y solamente destacaría que uno de los temas centrales del debate en Chile fue el rol que tienen que jugar los servicios meteorológicos e hidrológicos en este esquema de los servicios climáticos, o sea, como un ente fundamental, como ya fue mencionado anteriormente por quienes me presidieron, la relevancia que tiene que los servicios meteorológicos e hidrológicos realicen su trabajo, realicen de manera muy coordinada y muy eficiente su rol de generar la información dura para la toma de decisiones, fundamentalmente. La que sigue, por favor. La cooperación, desde luego, plantea el fortalecer nuestro programa de intercambio, la cooperación con todas las instituciones de la región, la plataforma de cooperación entre los servicios meteorológicos, pero una de las cuestiones que nos parece más importantes es esta sinergia entre las diferentes acciones que se están llevando a cabo en todo el continente. La que sigue, por favor. Bueno, yo con eso solamente quería hacer esto a manera casi de comercial sobre el trabajo que está haciendo esta conferencia, que me parece que es muy destacable y muy estratégico en el contexto del reto que plantea la implementación de los servicios climáticos a nivel mundial. Muchas gracias. Creo que tenemos a lo mejor espacio para una o dos preguntas, quizá. Buenas tardes. Una pregunta breve. ¿Qué valor siguen teniendo los registros climatológicos históricos dentro del escenario del cambio climático? Porque parece que, por ejemplo, los cálculos de periodos de retorno en base a esos registros ya no siempre aplican. ¿Cómo se enfrentan a esa problemática? I didn't get fully the question, but as I understand, you were asking about the length of records of climate data. Well, actually, the first observation records started in 1850, but the number of such stations are very few. And in the world, we can find very few stations that have continued. There is consistency in their observations since 1850. But in mid or early 20th century, most countries started establishing their observation network. So observed data, I can say what IPCC has used from world data records go back to maximum 100 years, 70 years. But they have used a very high quality data set from 1961 to 1999. This is the period, to 1990, 30 years. This is the period which all climate change scenarios are based on. If we want to know about very past paleoclimatological studies should be made through the trunk of trees, through ice sheets. They can find how much was the concentration of greenhouse gases those times and how was the climate. It is a paleoclimate study. Current data sets cannot clarify how was the climate in long past. Thank you. Muy brevemente, las bases de datos antiguas sí son muy útiles siempre y cuando a este se aplica el tratamiento de control de calidad que establece la Organización Meteorológica Mundial y el Panel Internacional
de cambio climático. Estamos hablando de control de calidad para calcular los índices de cambio climático que fue desarrollado por la Comisión de Climatología de la OMM. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, pues darles nuevamente las gracias a los panelistas por su muy importante contribución y a ustedes por darnos la oportunidad de presentarlo. Gracias.